Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Episodio 317. El título de hoy es Los tres aspectos claves de la fe. El pastor Nicky Gumbel nos cuenta la siguiente historia y dice así: los isleños eran caníbales y allí nadie confiaba en nadie. Había venido a anunciarles las buenas noticias acerca de Jesús y su vida estaba en constante peligro. Él quería traducir el Evangelio de Juan en su idioma, pero descubrió que no había ninguna palabra en aquel idioma para confianza, creencia o fe. ¿Quién es este hombre? John Paton, el cual había nacido en 1824 y murió en el año 1907. Él era un escocés que había viajado a las Nuevas Hébridas, un grupo de islas en el sureste del Pacífico. Él había decidido hablar de Jesús a la población tribal. Tuvo muchas dificultades a la hora de encontrar la palabra correcta para fe. Un día, cuando entró su criada indígena, Paton levantó los dos pies del suelo, se sentó en su silla y le preguntó: ¿qué estoy haciendo ahora mismo? En respuesta, la criada usó una palabra que significa apoyar todo su peso. Aquello se convirtió en la expresión que Paton utilizó. La fe es apoyar todo nuestro peso sobre Jesús. Muy inteligente este hombre, ¿cierto que sí? Buscó la forma de poder darse a entender a aquellas personas de esta tribu indígena. Bueno, mis amados, vamos entonces ahora a hacer la primera lectura de nuestro podcast de hoy. Y la primera lectura la encontramos en los Salmos. Y te quiero invitar para que vayamos a Salmos capítulo 124. Salmos capítulo 124. Vamos a leer todo el Salmo, que consta de 8 versículos. Y lo vamos a leer en la Palabra de Dios para Todos, con sus siglas en español PDT. Nuestra ayuda vino del Señor. Canto de David para los peregrinos. ¿Qué nos habría pasado si el Señor no hubiera estado a nuestro lado? Que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado a nuestro lado cuando todos se levantaron para atacarnos, ¿qué nos habría pasado? Nuestros enemigos nos habrían tragado vivos. Cuando ardían de ira contra nosotros, habrían arrasado con nosotros como un río desbordado arrastra con todo a su paso. Las aguas turbulentas habían pasado sobre nosotros. Bendito sea el Señor, que no permitió que nos destrozaran como presa entre sus dientes. Fuimos como pájaros que escaparon del cazador. La red se rompió y pudimos escapar. Nuestra ayuda viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. ¡Wow! ¡Qué bendición! Si hay algo que me impacta a mí de la Biblia, es ver la revelación de Dios. Y esa revelación que Dios trae para ti y para mí, muchas veces está reflejada en el amor y en el trato que Dios ha tenido con la nación de Israel. Por eso te invito a que siempre bendigas al pueblo de Israel. Te invito para que ores por la paz de su pueblo, Jerusalén, de su nación, Israel. Bueno, mi amado, y la lectura de este salmo da como resultado el primer punto de nuestro podcast, y es la fe como confianza cuando estás bajo ataque. La fe es el pájaro que canta cuando el amanecer todavía está oscuro, escribió un hombre de apellido Tagore. En todas nuestras vidas hay momentos en los que nuestra fe es probada. Nos encontramos bajo ataque, cuando todo el mundo se levanta contra nosotros y parece haber un torrente de aguas turbulentas, tentaciones, dudas, temores y así sucesivamente. Estas cosas podrían abrumarte si no fuera por el hecho de que el Creador del cielo y la tierra está de tu lado. La fe significa confiar en que no te dejará indefenso. Él te libera de las trampas. La trampa se rompió y somos libres. ¡Wow! David es una de las figuras más probadas de la Biblia. Permanece fiel a Dios igual que David lo hizo. Confía en el Señor.
pues Él te protegerá de torrentes y turbulentos, de ser tragado vivo. Tu ayuda está en el nombre del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Hoy quiero motivarte. No sé cuáles sean las situaciones que estés enfrentando, cuáles sean los enemigos que están respirando en tu cuello. Tal vez sea un mal diagnóstico médico, tal vez sea una deuda que se ve imparable, tal vez sea la consecuencia de un pecado, de una mala acción o de un error. No sé por lo que estés atravesando, pero hoy quiero invitarte para que con todas tus fuerzas pongas tu confianza en el Señor Jesús y clama en este momento: Señor, ayúdame. Hoy quiero orar por aquel problema que tú sabes que en este momento estoy atravesando yo, Luis Alfonso González, y que parece no tener salida, Señor. Dame una luz para poder mirar, Señor, cuál es la forma en la cual puedo solucionar este problema, el cual ya te he reconocido a ti sola, Señor, de que es producto de mis errores del pasado. Te pido que me ayudes en el nombre de Jesús. No solamente oro por mí, oro por todos aquellos que han sido diagnosticados con una enfermedad mortal. Quiero pedirte en el nombre de Jesús de Nazaret que los ayudes. Ayúdalos a salir de esta trampa en la cual el enemigo les ha tendido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, y ahora vamos a abrir nuestras Biblias en una carta muy, pero muy especial. Y es la carta a los Hebreos. Vamos a estar leyendo el capítulo 11, versículos desde el 17 hasta el 40. Y vamos a disfrutar de esta lectura. Dios puso a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios, quien le había dicho: tu descendencia será trazada a través de Isaac. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo el futuro de Jacob y de Esaú. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyado en su bastón. Por la fe, cuando José estaba por morir, le dijo a los israelitas que algún día habrían de salir de Egipto y les hizo prometer que se llevarían su cuerpo con ellos. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después de que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del faraón. Por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del faraón. Siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Por la fe, Moisés preparó el día de la Pascua. Puso sangre en las puertas de las casas para que el ángel de la muerte no matara a los hijos mayores de los israelitas. Por la fe, el pueblo que seguía a Moisés atravesó el Mar Rojo como si fuera tierra firme. Los egipcios, en cambio, trataron de hacer lo mismo, pero se ahogaron. Por la fe, las murallas de Jericó se derrumbaron cuando el pueblo de Dios marchó alrededor de ellas durante 7 días y luego se desplomaron. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, porque ella recibió amistosamente los espías israelitas. ¿Qué más puedo decir? No hay tiempo suficiente para contarles sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por la fe todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia y Dios los ayudó de la manera que les prometió. Por la fe cerraron la boca de los leones, pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir a espada. Por la fe, unos que eran débiles se hicieron fuertes, llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Por la fe hubo mujeres que recibieron
de nuevo con vida a familiares que habían muerto. Otros, en cambio, por alcanzar una mejor resurrección, fueron torturados y no aceptaron ser puestos en libertad. Por la fe, unos sufrieron burlas y golpes, otros fueron atados y llevados a la cárcel. Los mataron a pedradas, les cortaron por la mitad y los mataron a espada. Algunos de ellos vestían pieles de ovejas y de cabras. Por la fe fueron pobres, perseguidos y maltratados por la gente. El mundo no los merecía. Ellos anduvieron en desiertos y montañas, viviendo en cuevas y huecos. Todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros. Él quería perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. ¡Wow! ¡Qué bendición! Bueno, y esta lectura da como resultado el segundo punto de nuestro podcast de hoy, y es que la fe como elección, perseverancia y expectativa. ¿Cómo en la fe heroica? Moisés fue la figura suprema en la historia de Israel, los rescató de la esclavitud y les dio la ley. En este pasaje de hoy el escritor muestra que Moisés era sobre todo un hombre de fe. Como hemos visto, la palabra fe tiene varios significados, describe nuestra relación completa con Dios, confiando en Él y apoyando todo nuestro peso en Jesús y teniendo el coraje de actuar sobre la base de nuestras creencias. En el caso de Moisés vemos tres aspectos claves de la fe. El primer aspecto es la fe como elección. Moisés era un niño fuera de lo común, se crió en la casa real egipcia y recibió una educación y formación de primera clase. También era físicamente hermoso, y eso lo podemos leer en Éxodo 2:2. Muchas personas se afanan hoy, como lo hicieron entonces, por el dinero, el sexo y el poder. Moisés hubiera podido disfrutar de los tres en abundancia. Moisés tuvo otra gran ventaja: la fe de sus padres, como lo dice en Hebreos 11:23. La hija de Faraón le dio a la madre de Moisés el trabajo de criarlo. Sin embargo, en última instancia, Moisés, al igual que todos nosotros, necesitaba hacer una elección. Podría haber elegido disfrutar de los efímeros o temporales o pasajeros placeres del mundo. Sin embargo, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Moisés escogió ser identificado con un grupo de personas que era visto con desprecio por aquellos que tenían una educación como la suya, una nación esclava, el pueblo de Dios. Al identificarse con ellos, trajo sobre sí el peligro, el desprecio y el sufrimiento. Hizo aquella elección porque consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, en comparación con los placeres del mundo que son fugaces, efímeros, temporales. Dios te ofrece una recompensa que es eterna. La fe como elección es la fe que justifica. Este acto inicial de fe se puede resumir con el acróstico de la palabra fe en inglés, faith. Y hablan de un nombre que traducido en español es renunció a todo para tomarlo a él. La segunda es la fe como perseverancia, es el segundo aspecto. Moisés salió de Egipto 2 veces. La primera vez huyó como un criminal después de matar a un egipcio. La segunda vez salió como el líder del pueblo de Dios. Entre tanto, perseveró con valentía y determinación. Se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Sus ojos se abrieron a todo el reino espiritual. Desde el momento de la elección hasta el momento del triunfo hubo muchas batallas. Así es el modelo de la Biblia. Primero viene el llamado, luego vienen los problemas y finalmente llega el cumplimiento. Entre tanto, necesitas entender y mantener en la perseverancia y la confianza. ¿En quién? En Dios, en sus promesas y en toda su palabra. Este aspecto de la fe también puede resumirse en otro acróstico de la palabra fe en inglés, faith. Y el título en inglés traduce en español: al sentir miedo, confío en Él. ¡Wow! Este aspecto de la fe es uno que es particularmente destacado por el autor de Hebreos. También es probable que sea lo que Pablo tiene en mente cuando enumera la fidelidad como fruto del Espíritu Santo, allá en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Bueno, y el tercer aspecto es la fe como expectación. Cuando entrevisté a Rick Warren en la conferencia de liderazgo de nuestra iglesia HTB, dice el pastor Nicky Gumbel, él preguntó retóricamente:
¿por qué me usa Dios? Y él mismo dio la respuesta, porque espero que Él me use. Joyce Meyer define la expectación como una gozosa mirada al futuro que espera recibir el resultado deseado. Moisés escuchó a Dios e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Él sabía que el Señor tenía el poder de matar, pero creía que pasaría de largo en los hogares israelitas que estaban rociados con sangre. Ahí lo leemos en Hebreos 11:28. Él creía en el poder de Dios para realizar señales y prodigios, como el cruce del Mar Rojo. La expectación es esa misteriosa corriente de confianza en que Dios realizará una obra poderosa. En los 3 primeros evangelios, casi 2/3 de la referencia a la fe se producen en relación con los milagros. La fe debe ser entendida aquí como confiar en el poder de Dios, en todo lo que Dios puede hacer. Por eso, quiero hoy nuevamente afirmar y hacer énfasis en lo que estás pasando. No sé, vuelvo y repito, por qué circunstancia estás pasando, pero tal vez te puede pasar como a mí. Estamos pasando por un momento difícil y me atrevería a decir crítico. Pero en este momento podemos tener expectación. ¿En qué? En el poder de Dios. En que algo va a hacer Dios a favor de nosotros. Ten expectación por lo que Dios puede hacer por ti. El escritor continúa dando muchos otros ejemplos de fe en el Antiguo Testamento, incluyendo a aquellos que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza. Me encanta especialmente el hecho de que Dios convierte nuestras debilidades en fortalezas. Así es. Concluye este recorrido por la historia diciendo algo extraordinario. Y vamos a verlo en la traducción bíblica, el mensaje. Dios tenía un plan mejor para nosotros. Versículo 39. Él está diciendo que estás en una situación mejor que Noé, Abraham, Moisés, Josué, Sansón, David y todos los demás. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Mientras ellos solo pudieron esperar algo mejor, tú vives en la era del Espíritu Santo y has recibido esta revelación mucho mejor y obviamente completa en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, ayúdame a confiar en ti, a perseverar y a tener una fe expectante en que realizarás sanaciones, vas a realizar milagros y también vas a realizar prodigios. Lo vas a hacer también en nuestras vidas, en nuestras familias. Lo vas a hacer también, Señor amado, con nuestras finanzas. Lo vas a hacer, Dios de los cielos, con todo lo nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, mis amados, y ahora quiero invitarle para que vayamos al Antiguo Testamento, específicamente a Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel capítulo 24 y capítulo 25. Recordemos que vamos a leer en la Palabra de Dios para Todos, con sus siglas en español PDT, la olla y la carne. El día 10 del mes 10 del año 9, el Señor me habló: Hijo de hombre, escribe la fecha de hoy y la siguiente nota. El día de hoy el rey de Babilonia atacó a Jerusalén. Dile al pueblo rebelde que el Señor Dios le envía la siguiente parábola. Coloca la olla sobre el fuego y ponle agua. Agrégale pedazos de carne, los mejores cortes de pierna y lomo, y lo mejor de los huesos de la mejor oveja del rebaño. Amontona leña debajo de ella, para que hierva bien el agua, y los huesos queden bien cocidos. Por lo tanto, el Señor Dios dice: ¡ay de Jerusalén, ciudad sanguinaria! ¡Ay de esa olla sucia! Saca todos los pedazos de carne, pero no se los des a nadie. Todavía tenía sangre en ella. Derramaron la sangre en la piedra del altar, en vez de derramarla en el suelo, y cubrirla con polvo, como lo indica la ley. Yo la coloqué sobre la piedra para que el polvo no la cubriera, y así se encendiera mi ira e incitara la venganza del derrame de sangre inocente. Por lo tanto, dice el Señor Dios: ¡ay de la ciudad sanguinaria! Yo mismo echaré más leña al fuego. Echa más leña y enciende el fuego.
Cocina bien la carne hasta que quede bien cocida y prepara las especias, que se quemen bien los huesos. Pon la olla vacía sobre el carbón, para que el cobre esté al rojo vivo. Que se acaben sus impurezas y se consuma su óxido. Está tan oxidada que es imposible limpiarla, ni el fuego la purifica. He tratado de purificarte de tu repugnante libertinaje, pero como no has querido ser pura, ya no te trataré de purificarte más, hasta que mi ira te consuma. Yo, el Señor, he dicho. Ha llegado la hora de hacer lo que les dije. No me detendré ni pasaré por alto nada. No tendré compasión. Recibirás el castigo por tu conducta y todas tus malas acciones. Es la decisión del Señor Dios. Muerte de la esposa de Ezequiel. Luego el Señor me dijo: mira, hijo de hombre, en un abrir y cerrar de ojos te arrebataré la luz de tu vida. Pero no te lamentes ni llores, que no te salgan lágrimas. Gime en silencio como si estuvieras muerto. No guardes el luto acostumbrado. Ponte tu turbante y tus sandalias como siempre. No te cubras con velo el bigote ni comas la comida que te traen para consolarte. Mi esposa murió en la noche y en la mañana le avisé al pueblo. A la mañana siguiente hice lo que se me había ordenado. El pueblo me preguntó si le iba a decir lo que significaba todo esto. Les dije: el Señor me dijo que le dijera al pueblo de Israel: mira, voy a destruir mi lugar sagrado, el orgullo de sus cantos, el templo que les da alegría, el centro de sus afectos. Sus hijos e hijas abandonados morirán a filo de espada. Y ustedes harán lo mismo que yo. No cubrirán con velo su bigote, ni comerán la comida que se trae para consolar a los deudos, sino que, como de costumbre, se pondrán su turbante y sus sandalias. No harán duelo ni llorarán, sino que se pudrirán de culpa, gimiendo unos con otros. Ezequiel les servirá de señal. Cuando eso suceda, ustedes harán todo lo que él ha hecho, y entonces aprenderán que yo soy el Señor Dios. En cuanto a ti, hijo de hombre, el día en que les quite su fortaleza, su gozo maravilloso, el templo que les da alegría y el centro de sus afectos, y sus hijos e hijas, vendrá un fugitivo a avisarte. Ese mismo día se te soltará la lengua, igual que al fugitivo, y podrás hablar. Servirás de señal, y entonces aprenderán que yo soy el Señor. ¡Wow! Bueno, vamos a leer ahora Ezequiel 25. Recuerda que estamos en la PDT. Profecía contra Amón. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, profetiza en contra de los amonitas. Diles que escuchen el mensaje del Señor Dios. Dice el Señor Dios: ya que ustedes se burlaron cuando mi santuario estaba siendo profanado y el pueblo estaba siendo destruido y la gente de Judá estaba siendo llevada al exilio, yo haré herederos míos a los pueblos del oriente. Armarán las carpas militares entre ustedes y se comerán la fruta y se tomarán la leche de ustedes. Convertiré a la ciudad de Rabat, la ciudad de los amonitas, en un pastizal de camellos y ovejas. Así aprenderán que yo soy el Señor. Pues el Señor Dios dice: ya que se divirtieron burlándose del pueblo de Israel con tanto desprecio, hasta aplaudiendo y pisando fuerte para celebrar, yo voy a extender mi mano contra ustedes y los entregaré a las naciones como despojo. Los arrancaré de las demás naciones, los destruiré y los borraré del mapa. Así aprenderán que yo soy el Señor. Profecía contra Moab y Seir. Así dice el Señor Dios: Moab y Seir han dicho que el pueblo de Judá sea como cualquier otra nación. Por lo tanto, voy a quitar todas las ciudades de las montañas de Moab, incluyendo las ciudades a lo largo de la frontera con Israel, desde Bet Yesimot y hasta Baal, Megón y Kiriatayim. Los entregaré a los pueblos del oriente para que las naciones se olviden de los amonitas. Dictaré sentencia contra Moab y así aprenderán que yo soy el Señor. Profecía contra Edom. Así dice el Señor Dios: Edom se volvió contra Judá y se vengó, resultando así más grave su culpa. Por lo tanto, dice el Señor Dios: extenderé mi mano contra Edom para arrebatarle sus habitantes y sus animales y convertirlo en un desierto árido y vacío.
El pueblo morirá a filo de espada, desde Temán hasta Dedán. Entonces me vengaré de Edom con mi pueblo Israel, quien mostrará mi ira y furor contra Edom. Así que Edom sabrá de mi venganza. El Señor Dios lo ha dicho. Profecía contra los filisteos. Así dice el Señor Dios: los filisteos se vengaron, dejaron que su odio de mucho tiempo los hiciera vengarse con profundo desprecio. Por eso dice el Señor Dios: extenderé mi mano contra los filisteos, arrebatando a los habitantes de Creta y destruyendo al resto a lo largo de la costa. Me vengaré con poder contra ellos, los castigaré con mi ira y así aprenderán. Yo soy el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿cierto? Bueno, y la lectura de estos 2 capítulos de Ezequiel da como resultado el tercer punto de nuestro podcast de hoy, que es la fe en tiempos de tragedia. Paul Turner escribió: la fe no es un refugio contra las dificultades, sino la creencia frente a todas las contradicciones. La fe de Ezequiel es notable, su mensaje es muy duro. Dios le está diciendo a su pueblo que ha tratado de limpiarlo de sus impurezas, pero ellos no estaban limpios y por lo tanto su juicio está llegando. Te juzgaré conforme a tu conducta y a tus acciones. Si nos negamos a aceptar el perdón de Dios, que ahora sabemos que es posible a través de la cruz de Cristo, seremos juzgados por nuestra propia conducta y acciones. La fe de Ezequiel sobrevive a la trágica pérdida de su esposa, la mujer que te deleita la vista. Dios dice que va a profanar el santuario de Israel, que es el deleite de sus ojos, el objeto de su afecto. Les predice la terrible destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios. Advierte a las otras naciones de que no se regocijen con malicia en sus corazones. Dios desaprueba fuertemente ese sentimiento de regocijo secreto con el cual podemos ser tentados cuando vemos a otras personas atravesar problemas, el cual es contrario al amor. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos desearle el mal a nadie y mucho menos alegrarnos cuando lo estén atravesando. Yo sé que es difícil, lo digo por experiencia propia, pero basado en la presencia del Espíritu Santo, pidiendo la ayuda de Dios, estoy convencido de que podemos cambiar. Advierte a las otras naciones de que no se regocijen con Babilonia en sus corazones. Debemos nosotros hacerlo así. Cuando la gente nos lastima, no debemos tomar venganza por nuestra cuenta. Necesitamos confiar en Dios, quien prometió que al final se asegurará de que se haga justicia. Sin olvidar que la justicia de Dios no es como la nuestra, porque la justicia nuestra es más como hacia el lado de la venganza. La justicia de Dios es más lado hacia el amor. En este pasaje hay un rayo de luz en medio de la oscuridad cuando el mensajero llega con las noticias de la destrucción de Jerusalén. El silencio forzado de Ezequiel llega a su fin. Esto anuncia un cambio notable en su ministerio. Cuando su enfoque vuelve a la nación de Israel, por allá en el capítulo 33, el profeta de la condenación se transforma en un mensajero de esperanza. El Dios de la justicia también será revelado como un Dios de gracia y salvación. Así es. Jesús ha tomado el juicio sobre sí mismo. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado. El Espíritu Santo vive en ti. Espera que Él haga grandes cosas a través de ti cuando apoyes todo tu peso en Él. Recuerda a John Patton. Vamos a hacer una oración. Señor, te traigo hoy todos mis temores, mis ansiedades y los desafíos que tengo por delante. Hoy voluntariamente pongo mi confianza en ti. Hoy apoyo todo mi peso en ti. Coloca allí en oración todo tu peso, el peso de aquellas preocupaciones, de aquellas cosas que estás viviendo, aquel mal dictamen médico. Ponlo en Dios. Bueno, ahora vamos a leer el comentario de la pastora Pippa Gamble y ella se basa en Hebreos 11:31. Por la fe, la prostituta Rahab. La fe se puede encontrar en los lugares más improbables. Así es, ¿quién iba a pensar que ella, de pronto por su condición, no tendría fe? Rahab. Pero nos damos cuenta de que sí, ella pudo tener fe y eso le trajo salvación. No solo a ella, sino a toda su familia. Uy, qué bendición. Bueno, mis amados, recordemos que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz de este podcast es de su amigo y servidor, Luis Alfonso González. Mis amados, bendiciones y hasta la próxima.